El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Ser Holístico, un programa para el cuidado de la salud, el equilibrio en el ámbito laboral y la promoción de la seguridad social, con la psicóloga María Elena Calderón Cruz y el doctor Jacinto García Flores. Comenzamos. A nuestro programa Ser Holístico, que es un proyecto más del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, cuyo presidente y fundador nos acompaña esta tarde, el Gracias. doctor Jacinto García Flores, que bueno, pues nos ilustra con su sapiencia y nos ayuda también con su experiencia. Y muchas gracias, doctor. ¿Cómo Gracias a está? usted. Bien, María Elena, buenas Qué bueno. noches, gracias. Yo le agradezco a usted y desde luego a la vida, porque sí, nos encontramos bien, estamos bien. Excelente, doctor. Así es, y a las órdenes, como siempre. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues su servidora María Elena Calderón para abordar este tema tan interesante, que es ya el episodio 24 de la tercera temporada y que se titula No todo conflicto es violencia, entendiendo el ambiente laboral. Bueno, si usted nos acompaña con frecuencia, se habrá dado cuenta que ya hemos tratado el tema de la violencia en el trabajo. La semana pasada hablamos sobre el protocolo para evitar la discriminación, pero sí es muy interesante tratar este tema porque pudiera ser que hubiera algún malentendido, que las personas malinterpreten alguna situación que se dé en el trabajo y pueda pensar que está sufriendo violencia cuando solamente es un conflicto. De hecho, los conflictos pues son una situación natural, normal, que se da en las organizaciones laborales, pero pues también afuera, en todas partes, ¿no? En la casa, en la calle, con los amigos. Digamos que el conflicto es resultado pues de la diferencia de pensamiento, de la diferencia en la percepción. Pero bueno, antes de continuar con el tema, vamos a presentarles una cápsula introductoria que nos preparó Monse Valió. Adelante, por favor. No todo conflicto es violencia. Todos hemos tenido diferencias con un compañero de trabajo, un jefe o un colaborador. En ocasiones pensamos distinto, tenemos prioridades diferentes o incluso discutimos sobre la mejor manera de hacer las cosas. Esto es completamente normal. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una idea equivocada: creer que cualquier desacuerdo constituye violencia laboral, y no es así. El conflicto forma parte de las relaciones humanas y cuando se maneja adecuadamente puede convertirse en una oportunidad para mejorar la comunicación, innovar y fortalecer los equipos de trabajo. La violencia laboral es otra cosa. Implica conductas repetidas o graves que buscan intimidar, humillar, discriminar o afectar la dignidad de una persona. Aprender a distinguir entre conflicto y violencia nos ayuda a proteger nuestros derechos sin perder la capacidad de dialogar y construir soluciones. Hoy hablaremos precisamente de ello. No todo conflicto es violencia, entendiendo el ámbito laboral. Bueno, pues como ya lo vimos en la cápsula, y reiteramos, el conflicto es algo normal, como resultado de que para cada uno de nosotros la realidad puede resultar diferente, ¿no? Desde el origen de la motivación de que cada quien tiene al ir al trabajo, desde cómo se lleva cada quien con los demás integrantes de la organización, cómo vive su puesto, ¿no? Entonces a lo mejor alguien lo vive muy alegremente, muy motivado, y otra persona no, y entonces, bueno, ahí surgen diferencias. Pero bueno, los elementos que vamos a tener para compararlo con la violencia y no confundirlos es que la violencia pues daña y va contra la integridad, contra la salud mental de la persona y contra la dignidad, incluso contra los derechos, en este caso de los trabajadores. Entonces, bueno, pues la idea es que ahorita podamos nutrir más estas diferencias
de modo que usted sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones al respecto y también pueda usted tomar decisiones tomando en cuenta esta información. Sí, definitivo, Así porque es. pues cuando hablamos de un conflicto, debemos entender que entre dos o más personas, desafortunadamente, pues hay una relación o una situación tensa, o pudiéramos decir una lucha o una pelea incluso, ¿verdad? Así es. Este, y lo que se tiene que hacer, pues es tratar de entenderlos y saber el por qué lo dicen o por qué lo hacen, lo cual es un tanto difícil, porque pues cada uno por nuestra formación, por nuestra cultura, por nuestros intereses, un determinado tema o problema lo vemos desde una óptica, pero la persona que tenemos o las personas que tenemos frente a nosotros lo ven desde otra óptica. Entonces, eso es lo que origina el conflicto, ¿no? De diferencia o discrepancia de opiniones, de criterios o de intereses, sí. Es lo que usted está señalando. Así es. Y en la materia laboral también se da. Sí, Sí, claro, también, también. claro, claro. La ventaja del conflicto, pues, es que se puede tratar desde el respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Desde, pues sí, el respeto a la diversidad, lo que decíamos, ¿no? La diferencia de percepción sobre un mismo asunto. Y si lo tomamos de buena manera, pues puede ser incluso constructivo. Por supuesto. Y el punto vital para que sea constructivo es la comunicación. Es vital el comunicarnos con la persona que tenemos enfrente en todos los ámbitos y cuando logramos esa comunicación es cuando ese conflicto se lima, desaparece y por el contrario nos lleva a una respuesta o a una situación favorable para ambas partes. Efectivamente. Entonces, bueno, pues vivimos en una época en que se ha dado mayor importancia a la salud mental en el trabajo y Sí, al bienestar, ¿no? sí, 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 Incluso, desde bueno, ya luego. tendremos próximamente un tema sobre esa situación en donde ya ha pasado a formar parte de, de los principales intereses de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Y eso es una muy buena noticia. Por supuesto, las autoridades tienen un papel importante en la eliminación de los conflictos o la atenuación de los mismos Así es. a través de las políticas que han establecido, a través de los programas que al efecto también tienen y llevan a cabo, que va a dar como resultado, decíamos, la minimización de esos conflictos en la sociedad y entre las personas. Así es. Entonces, bueno, vamos a empezar por explicar qué es un conflicto para que vayamos teniendo ya muy claras las diferencias. Desde la psicología, un conflicto no es algo negativo, sino algo natural. Y es simplemente la existencia de intereses, necesidades, expectativas o percepciones distintas entre dos o más personas. Entonces, bueno, pues es algo muy natural porque, como el dicho lo dice y lo ha dicho desde hace mucho, cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el mismo asunto pues puede parecer distinto, ¿no? Y bueno, ¿por qué aparece un conflicto? Precisamente por esta diferencia en cómo cada quien ve la realidad, porque también existen recursos limitados a la mano y entonces a veces nada más vemos una fracción de la situación. Eso también puede generar un conflicto. También pues hay diferentes personalidades, no hay dos personalidades iguales. Eh, Cada quien tiene prioridades y estilos para trabajar. Entonces ahí es donde surgen los conflictos y estos, bueno, pues son muy, muy, muy comunes, más de lo que nos podemos imaginar. Sin embargo, bueno, pues si los tomamos de manera positiva y para el crecimiento personal y de la empresa, pues van a ser muy, muy edificantes. Bueno, y aquí vamos a poner algunos ejemplos de esos conflictos que no deberían tomarse como violencia, ¿no? Por ejemplo, hay dos compañeros que desean vacaciones en la misma fecha. Entonces, a veces uno de ellos o los dos se sienten como ofendidos por la situación. Sin embargo, pues no hay conflicto, tampoco hay violencia. Bueno, más bien, no hay violencia, hay un conflicto de intereses, ¿no? Sí, y el interés es que ambos quieren disfrutar vacaciones, que es un Exactamente. derecho que la ley les otorga, desde luego. Exactamente. Aunque claro, aquí ese conflicto se puede probablemente limar de la siguiente manera.
Es un derecho de los trabajadores el gozar de las vacaciones, definitivo, pero no es en el momento que el trabajador o los trabajadores lo decidan. No. En este caso, la empresa, a través de los recursos humanos, o vamos, el departamento de recursos humanos, es el que va a ir calendarizando las fechas en que se van a otorgar vacaciones al trabajador A, las fechas para el trabajador B, para el trabajador C, y así sucesivamente. Porque como en este caso, dos personas tienen el mismo derecho, y las pretenden tomar al mismo tiempo. ¿Y qué sucede con la empresa? No puede darle vacaciones al mismo Las tiempo a dos los personas. dos, porque entonces se van, ¿quién va a estar trabajando? Claro, hay más trabajadores, pero vamos a pensar que es un puesto que solamente ellos pueden desarrollar. Así es. Entonces, si van los dos, están afectando a la empresa. No, el derecho de la empresa es yo voy a determinar quién sale en primer lugar y quién sale en ¿Y segundo. cuál? Que Exacto. esto origine la molestia de aquel al que no le dieron las vacaciones es comprensible, pero la decisión final la tiene la empresa. Así es. Y bueno, también en la otra parte debe caber que pues el desentendimiento de decir, bueno, pues no nos vamos a ir los dos. Si yo me voy, él se va a enojar y si él se va, yo me voy a enojar, pero bueno, finalmente queda en un conflicto y es importante resaltar que en este asunto en particular, en este ejemplo en particular, no existe la violencia. No, de ninguna, Así ninguna. es. Otro ejemplo puede ser cuando un jefe solicita un reporte para el viernes, ¿no? A lo mejor el trabajador necesita más tiempo, Es probable, sí. ajá, y lo puede solicitar, pero el hecho de que se lo soliciten para el viernes no significa que estén ejerciendo violencia, No, 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 ¿no? desde luego que no. Claro, siempre y Eh, cuando haya un debido. Perdón, le Sí, sí, interrumpí, desde perdón. luego, no, 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 de ninguna manera. No, la persona que está al frente del proyecto, ya sea el director general, ya sea, bueno, pues aquella persona que está, repito, al frente del proyecto, Sí, tiene sus tiempos. ¿Por qué? Porque la empresa actualmente trabaja bajo el esquema que popularmente llamamos using time. Es decir, que para una determinada fecha se tienen que entregar los productos que nuestros así clientes han es. adquirido. Y ese directivo pide el informe para conocer qué tanto vamos en tiempo o vamos rezagados o vamos adelantados, ¿verdad? Y es vital entonces la entrega de tal información. Claro, Pero probablemente la persona que la tiene que entregar la información, no tenga todavía los elementos para rendirla y pida un poquito más de tiempo, 2, 3 días más. Es válido que pida un poquito más de tiempo, así pero es. una vez que llegue ese tiempo, bueno, pues ya debe cumplir con la entrega del informe solicitado. Así es. Así es. Y bueno, entonces aquí sí debemos como tener muy claro que el conflicto no es una anomalía, No, no, claro que no no. es algo anormal, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, existen personas con diferentes intereses, con diferentes valores, con Sí, diferentes sí, responsabilidades sí, y sí, con sí. diferentes formas de trabajar. Entonces, Y bueno, todo ello es lo que va a influir en el conflicto y en la así es, solución del mismo o el que se complique incluso. efectivamente. Y bueno, entonces tenemos que los equipos de alto desempeño también tienen conflictos, ¿no? Sí, Entonces, ahí es tan normal que también ahí los hay. Y lo importante no es evitarlos, sino aprender a gestionarlos. en efecto, Así aprender es. a gestionarlos. Porque puede salir una muy buena idea de un conflicto, puede salir un muy buen proyecto, una muy buena propuesta. Entonces, no es evitarlos, sino gestionarlos. Desde luego, Así es. recordemos aquí, vamos desde hace muchos siglos, estoy pensando en los filósofos griegos, hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Es decir, Así aquí es. hay una propuesta, aquí hay otra contrapropuesta, las vamos a analizar y de ahí va a surgir una Una tercera que tercera. puede dar solución a ese diferendo que se vea presentado. Exactamente, es un excelente ejemplo. Y bueno, pues entonces vamos a tratar de que todo conflicto no derive en violencia, porque pudiera ser que empiece como un conflicto normal, común y corriente y derive en violencia. Sí, esto puede suceder, pero desde luego no solo la cultura, sino la madurez de la persona o las Así es. personas que intervengan en tal conflicto es el que va a permitir que se solucione. Así Pero es. decíamos, si alguien, pese a tener esa cultura, esos conocimientos, esa madurez, adopta una actitud intransigente,
entonces ahí no va a haber resolución, y al contrario, el conflicto se va hasta a agravar. Sí, va a derivar en violencia. Tiene que ver con las emociones, incluso de Sí, nosotros, los seres humanos, ¿verdad? así es, no solamente con la gestión del conflicto, sino con la gestión de las emociones, ¿no? El saber administrarlas de modo que no se vuelvan nuestras enemigas. Así es. Entonces, bueno, un conflicto sano se caracteriza porque favorece la creatividad, mejora la toma de decisiones, fortalece la confianza, evita problemas mayores, perdón, permite innovar, y desde luego, pues debe existir dentro del respeto, en el marco del Sí, respeto. desde luego. Y no se trata de ganar una discusión ni de demostrar quién tiene la razón, sino precisamente de solucionar ese conflicto. Solucionar ese conflicto. Y la persona que esté, pues, como intermediario o responsable de la solución del conflicto, debe tener todos los conocimientos y las herramientas pertinentes para darle solución al conflicto. ¿Sí? Exactamente. Que es muy difícil en ocasiones, ¿eh? Pero ¿quiénes son los expertos para manejar las conductas de nosotros, los seres humanos, encauzarlas de manera correcta y adecuada? Pues precisamente nuestros amigos psicólogos. Ahí tienen un papel importantísimo, ¿verdad? Sí, Y más en la empresa. así es. Por eso es que es recomendable que en una empresa, independientemente del médico en medicina del trabajo, exista un psicólogo industrial. Sí, Sí, ¿verdad? así es. O Bueno, organizacional. ándale, exacto. Ah, Bueno, un psicólogo en general, un para acabar psicólogo. pronto, ¿no? Más fácil. Sí, sería muy importante, pero también tenemos que tener presente que los líderes, a lo mejor no son psicólogos, sino que son expertos en sus áreas, también deben tener esas habilidades socioemocionales que les permitan tanto gestionar sus emociones como las de sus representados y al mismo tiempo pues gestionar cada conflicto que surge, ¿no? Eso Efectivamente, es muy sí. importante, porque sí, digo, seamos realistas, los psicólogos en las empresas generalmente se encargan, sí, de los recursos humanos, pero están enfocados a situaciones totalmente distintas, ¿no? Las altas, bajas del IMSS, ante el SAT, y bueno, todas las situaciones que tienen que ver con el personal, altas, bajas, ingresos, reclutamiento, etcétera, etcétera, y realmente no se ocupan generalmente de estos conflictos. Aunque todas esas actividades que usted ha mencionado deben recaer en el Departamento de Recursos Humanos, Así para que es, el psicólogo o la psicóloga en ese caso esté exclusivamente dedicado a la atención socioemocional de así los es, trabajadores. Sí. así es. Pero como decía, siendo realistas, pues casi no sucede. Sí, es verdad. Entonces, tenemos que capacitar a los líderes, ¿no? De las empresas para que ellos puedan gestionar este tipo de cosas. Bueno, la violencia laboral, muy diferente a lo que es el conflicto, implica acciones que afectan la dignidad, la integridad de la persona, como ya habíamos dicho, la salud física y psicológica también del trabajador o que atenta en contra de sus derechos. Suele existir intención de dañar, controlar, intimidar o menoscabar a la persona o bien conductas cuya gravedad por sí solas producen este efecto Ya estamos hablando de de violencia en la esos violencia. casos, Así es. y le hemos dedicado un buen número de programas a esa temática, la violencia. Así Y es. aquí hace acto de presencia una vez más. Así Adelante. es. Entonces, bueno, es muy importante tener muy presente, ¿no? Que cuando hay una intencionalidad de dañar y de, este, de afectar la integridad de la persona, bueno, entonces ya estamos hablando de una violencia directa. Y bueno, pues como ya hemos hablado en otros programas, hay violencia psicológica, ¿no? Sí, 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 Que sí. son humillaciones, descalificaciones, insultos, aislamiento, burlas constantes, ridiculización, exposición ante los Sí, demás en sí, una sí, sí. situación que pudiera ser de conflicto. Pero bueno, pues a la persona se le afecta enormemente, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que hay que evitar con los protocolos de los que hablamos La en el ocasión programa anterior, pasado. sí. Así es. También existe violencia verbal, ¿no? Que son palabras altisonantes, gritos, descalificaciones, ofensas, etcétera, que bueno, si bien no son golpes, pero también afectan mucho a la persona. Y está la violencia física, ¿no?
Y a veces uno no pudiera creer que en una organización una persona sufre violencia física. Pues sí, sí sucede, Sí, ¿no? sí las hay, sí, sí, Así evidentemente. es, ¿no? Que van de empujones, golpes, y bueno, otras Sí, situaciones, sí, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Así es, está la violencia sexual, que son insinuaciones, comentarios sexuales, contacto físico no consentido, etcétera. Está el acoso laboral, Sí, que no sí, tiene que sí, ver sí. con lo sexual, pero que es una situación de insistentemente estar, pues molestando al trabajador, ¿no? Y la discriminación, de la que también hablamos la semana pasada, que puede ser por edad, género, Sí, 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 sí. discapacidad, embarazo, orientación sexual, religión, origen étnico, etcétera. Es verdad, todo ello que usted ha mencionado Así son los es. escenarios en donde se puede llevar a cabo este tipo de violencia. Y no solo se puede, se lleva a cabo. En la vida real eso es lo que acontece. Entonces, para tratar de minimizar y eliminar de ser posible estas situaciones, el protocolo al cual ya nos referimos en el programa anterior es Así el que es. debe tomarse en cuenta. Y no solamente es que lo tengamos ya elaborado y aquí está en mi escritorio, no, hay que difundirlo, de ser posible reproducirlo y entregar un ejemplar a cada trabajador e independientemente de eso, colocar en los lugares más visibles, no sé, ahí donde está el reloj checador, en el comedor, no sé, donde mayoritariamente vayan los trabajadores, colocar alguna sinopsis De ese tema de para ese que. protocolo, ¿va? De Así ese es, el tema para protocolo. que todo el mundo lo conozca. Así es, efectivamente. Y bueno, pues ya tenemos un comentario de Sergio Carmelo Domínguez Mota. Dice saludos desde Michoacán. Hombre, estimado Sergio Carmelo, un fuerte abrazo hasta Michoacán, Michoacán. hermoso estado de la República, sí, Sí, desde luego, desde luego. así es. Y qué grato saber que hasta allá nos están escuchando también en este Sí, programa. así Recuerden es. que el programa es en vivo, no es grabado. Bueno, en este momento es en vivo, ¿verdad? Y la intención es la de generar conocimientos que hacemos llegar a la sociedad de manera honesta, de manera científica. No se trata de distorsionar la realidad, no, 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 esa no es la intención, sino todo lo contrario, es apoyar a la sociedad a la que nos debemos. Perdón por la interrupción. No, no, Adelante, adelante. está muy bien. Saludos, don Sergio Domínguez. Muy bien. Bueno, pues vamos a poner más ejemplos de cuando una conducta se pudiera tomar como violencia, pero no lo es, ¿no? Por ejemplo, un jefe corrige un error. Sí, es correcto. Hay Sí. personal que lo toma muy a mal, ¿no? A mí personalmente me tocó que alguna vez por corregir una falta de ortografía, hicieron bolita la hoja y me la aventaron en la cara, ¿no? Caramba, sí, son Sí, situaciones muy extremas, muy ¿no? No, no sé. extremas, así Sí. es. Entonces, es como muy importante que la persona haga conciencia de que pues también es susceptible de cometer errores, como todos los seres humanos lo somos, y a veces también los líderes se equivocan y bueno, todo el mundo, ¿no? Sí, La sí, sí, cuestión desde es luego. aceptar cuando tenemos ese error y pues en la medida de lo posible corregirlo. Desde luego, sí, Así sí, es. sí. Entonces, bueno, no es violencia, es parte del mismo trabajo, ¿no? De un jefe hacia sus subordinados, precisamente corregir esos errores. Por supuesto, y si hablamos del proceso productivo, es lo mismo. Un superior que ocupa ese cargo de superior, al notar que un inferior, uno de sus subordinados, ¿verdad? No está realizando las actividades como deben ser para que el producto tenga la calidad que se requiere, va y le llama la atención. Oye, debe hacerse de esta manera, es más, hasta le puede enseñar cómo hacerlo. Y si ese subordinado lo toma mal, se molesta, se incomoda, eh, pues eso no se vale. ¿Por qué? Porque debe aceptar esa corrección, porque finalmente el producto va a ser adquirido por un cliente de esa empresa y si el producto está defectuoso, el cliente va a venir a la empresa, lo va a regresar y entonces esto nos va a obligar a investigar cuál fue la causa por la que el producto estuvo defectuoso. Así es, y puede ahí empezar una cadena de situaciones desagradables que van en contra no solo de la empresa, sino también de los trabajadores, Desde luego, porque todos vamos en el mismo barco. cierto. Dicen por ahí. Bueno, en un momento vamos a continuar con otros ejemplos. En este momento pasamos a la presentación de nuestros patrocinadores y regresamos con ustedes. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos.
Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Para profundizar en el conocimiento jurídico, Popocatépetl Editores te ofrece obras jurídicas de alta calidad. Comienza a impulsar tu formación jurídica, tu carrera y tu futuro. Elige la experiencia, el respaldo y la calidad. Porque un buen jurista se construye con estudio constante y con los mejores libros. Estamos de regreso, muchas gracias por su paciencia y bueno, pues vamos a poner otro ejemplo de Claro, cuando sí, se sí, toma a Marilena, mal claro, sí. el conflicto. Por ejemplo, cuando se evalúa el desempeño y la persona a lo mejor de 10 puntos obtiene 7. Entonces piensa que fue mal evaluado, que lo hicieron con mala voluntad, que lo están atacando, etcétera, ¿no? Y ahorita que nos fuimos al comercial, comentaba con el doctor que sí, ¿no? En las universidades se ve mucho el descontento por la supervisión a clases, ¿no? Cuando realmente es algo necesario y es algo que pues se requiere para saber si los docentes estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y es correcto, además es un derecho de la empresa en su calidad de patrón. Así Y no es. solamente en el ámbito docente, no, en todas las actividades productivas es pertinente siempre la supervisión que se hace para constatar que efectivamente se están cumpliendo en tiempo y forma las metas que se han propuesto. ¿Que es incómodo para alguien? Sí, yo no niego que puede ser incómodo para alguien. Es decir, yo soy acostumbrado a estar trabajando aquí, a entregar mi producto en tiempo y forma, pero cuando alguien ajeno a mí que no conozco y que está junto o atrás de mí o a un lado me está checando, pues sí, me voy a sentir incómodo, pero eso no quiere decir que yo tenga que repudiarlo, tenga que, pues decirle, oye, vete de aquí. No, tengo que ser consciente de que Así se me es. está evaluando y eso es muy bueno. ¿Por qué motivo? Porque a mayor capacitación que yo tenga y mayores sean las evaluaciones que me hagan, evidentemente la empresa va a saber que yo estoy actualizado y que estoy entregando un producto de calidad. Efectivamente. Entonces, bueno, es importante que desde la conciencia Sí, exacto. seamos muy analíticos con esas partes de decir, bueno, esto es mi derecho, es mi obligación y bueno, claro que es mi obligación que se evalúe mi desempeño. Es más, desde el contrato individual de trabajo, al momento de Así es. redactar el clausulado, alguna de esas cláusulas puede estar referida precisamente a eso, a las evaluaciones, para que cuando se evalúa al trabajador, pues no piense que se le está, ¿cuál sería la palabra? Pues se le está incomodando, ¿no? Por Así es. incomodar, molestarlo, por molestarlo. No, es llevar a cabo la supervisión que desde el contrato está establecida y no tienes por qué incomodarte ni causar ningún conflicto. Exacto. Bueno, entonces ahorita pues vamos a sugerir algunas estrategias para la resolución de conflictos Sí, es y más claro. adelante vamos a recordar la cuestión del protocolo y lo que sugiere la NOM 035 Ah, sí, sí, para sí. tales casos, ¿no? Entonces, bueno, para resolver conflictos hay que escuchar antes de responder, ¿no? En nuestra cultura es muy común que en vez de escuchar,
estamos elaborando la respuesta. Una respuesta que no es adecuada porque no escuchamos realmente la situación. Entonces, bueno, hay que tratar de escuchar. Cuando nos damos esa oportunidad, nos damos cuenta de que estábamos pensando En otra cosa. en Sí, otra sí, cosa. sí. Así es. Otra, pues es separar a la persona del problema. Esto significa que no voy a calificarlo con adjetivos que lo estigmaticen de alguna forma, ¿no? A lo mejor llego tarde, pero no puedo decir, es que tú eres muy tardista. No. Oye, llegaste tarde, y vamos a pedir las cosas en función de la necesidad, ¿no? De la empresa. Yo necesito que estés aquí a tiempo porque tu proveedor ya llegó y tú no estás, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya me evito de ofender, de estigmatizar, de hacer otras cosas que no debo y entonces la persona pues también va a agradecer que vayamos sobre el hecho y no sobre su persona, Exactamente. ¿no? Es Eso es muy correcto, importante. sí, sí, sí. También vamos a hablar desde la experiencia propia, ¿no? Es decir, en vez de decirle tú nunca colaboras, es decirle, es que yo necesito que me apoyes más, ¿no? Que me apoyes a lo mejor desde las 10 de la mañana y ahorita ya son las 11, ¿no? O que me apoyes en estas situaciones, pero yo lo necesito, ¿no? Porque si le digo es que tú nunca ayudas en nada, entonces pues ahí lo predisponemos y todo va a pasar, se va a enojar y sí se va a generar un conflicto y va a sentir que estamos ejerciendo violencia. Hace unos momentos yo mencioné la comunicación. Y Así en es, este caso, esa comunicación, cuando emana de alguien que requiere el apoyo, es decir, la persona que le dice a su compañero, "Oye, yo necesito que estés aquí desde las 10 de la mañana", bueno, él también tiene que actuar con tacto. Es decir, para hacer ese reclamo, ¿cuáles son las palabras más adecuadas, no hirientes, no incómodas, así es, para hacerle ver al otro la necesidad que tiene o el error en que está incurriendo alguno de así ellos, es. ¿verdad? Lo cual también requiere esa madurez. Para ambas partes, requiere la madurez de la que hemos estado platicando. Exactamente. Y bueno, pues el recurso que tenemos es la La comunicación asertiva. comunicación, Y sí. la comunicación asertiva sí nos invita precisamente a que pidamos las cosas desde la necesidad, ¿no? Desde por qué es importante que tú hagas esto o hagas el otro. Porque, no sé, por ejemplo, si yo le digo, pues es que tienes que hacer lo que yo diga porque soy tu superior, pues ahí lo único que estamos haciendo es denostar el puesto de la otra persona. En cambio, si le digo, es que mira, necesito tu apoyo aquí por esto. O sea, cambia, ¿no? Comunicación asertiva, ese es Comunicación un asertiva. tema muy importante Así es, en todos lados, no nada más en la empresa, no en todos lados, pero si lo aterrizamos a la empresa, como es precisamente la finalidad de este programa, así es, eh, debemos organizar entonces algún sistema, alguna plática, alguna charla que concientice a todos en esa comunicación asertiva. así es. Fíjese, Sí, creo que ese es un buen tema también, no solamente para abordar por parte de ser holístico, sino incluso en los distintos cursos que hemos organizado, donde usted ha sido pues una de las expositoras, gracias. sería pertinente que también elaboremos alguno para ofrecerlo a nuestros amigos. ¿Qué le Sí, parece, verdad? perfecto, sí, sí, Porque esa sí. comunicación asertiva es importantísima en todos lados, no nada más en la empresa, en la casa, en la escuela, en la Así es. oficina, en todos Sí, lados. porque la mayoría nos dicen qué tenemos que hacer, pero no nos dicen cómo. ¿Cómo? Y Ese es el la punto. comunicación asertiva es precisamente el cómo. Sí, 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 Cómo tenemos que decir las cosas de modo exactamente. que surtan el efecto deseado y no un efecto contrario. Pues amigos, ven entonces ya Así es. próximamente estoy comprometiendo a María Elena para que nos presente un proyecto que podamos ofrecerles a ustedes y de esa Así es. manera llevar a cabo ese curso, no solamente aquí en el colegio, sino incluso podemos trasladarnos a la empresa que requiere el servicio con muchísimo gusto, ¿verdad? Y damos estas pláticas. Así es, sí, claro, con mucho gusto. Muy bien, entonces, bueno, otra situación, pues es buscar intereses comunes, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, si tú mejoras en este aspecto,
pues te va a ir mejor a ti, me va a ir mejor a mí y nos va a ir mejor a todos, A ¿no? todos, Si sí. continuamos en el error, pues igual todos vamos a pagar esa situación de alguna manera, ¿no? Entonces sí es muy importante concientizar, negociar, buscar intereses comunes y cuando el conflicto ya nos superó, hay que pedir mediación. Mediación, sí, Así sí, es, sí, ¿no? De sí. todos modos, a lo mejor de alguna autoridad de la empresa y no con el afán de demostrar que yo tengo la razón, sino con el afán de que ese conflicto genere algo positivo. Desde luego, yo me he Así es. atrevido a manejar esa idea de que en una empresa, para evitar que los conflictos se agraven o se agranden o incluso salgan fuera de la empresa, que exista una pequeña oficina donde se puedan abordar esos temas. Es decir, si A y B tienen ese diferendo, bueno, la persona titular de esa oficina los podrá llamar y hacerles ver qué tanta razón tiene uno, qué tanta razón tiene el otro, y evitar que ese conflicto se siga agrandando, decía, o en el peor de los casos, que salga fuera de la empresa. No, Así es. apliquemos el refrán popular, no de que eso se quede en casa. Efectivamente, y no dejar que el conflicto se convierta en violencia, ¿no? En Sobre efecto, todo. sí, sí, Así María. es. Bueno, pues tenemos aquí algunas características de que una cultura organizacional está siendo sana y pues se las voy a comentar precisamente para cuidar que dentro de la organización pues estén presentes, ¿no? Permitir que los trabajadores expresen opiniones, Claro, sí, ¿no? eso Eso es es sano, importante. sí. Y no solamente permitir, sino motivarlos a que Motivarlos, expresen sí, sí, emociones, ¿no? sí. Digo, opiniones, perdón. Aceptar desacuerdos, ¿no? Es Sí. que yo no estoy de acuerdo. Pues sí, o sea, estás en tu derecho. Y bueno, pues si bien no pensamos igual y no estamos de acuerdo, pues lo respetamos, ¿no? No hay problema por eso. Cuenta con protocolos claros, ¿no? Los ya indicados por las autoridades correspondientes. Investiga denuncias objetivamente. Eso es muy Sí, sí, importante, sí. ¿no? Es saber las dos versiones, darles el mismo peso y ser totalmente imparcial, de modo que los miembros de la organización pues sientan la confianza de acercarse a externar un conflicto. Muy bien, hay que promover el respeto, bueno, una cultura organizacional sana promueve el respeto, capacita a sus líderes, que es Sí, muy importante, y procura en sus miembros el desarrollo de la inteligencia emocional, que es vital. que Lo es hemos vital. platicado ya Así en es. varios programas anteriores acerca de la inteligencia emocional, ¿verdad? Así es. Sí, es muy, muy importante porque eso es lo que nos va a permitir entendernos a nosotros mismos, porque a veces ni siquiera Ni eso. siquiera nos Sí es entendemos. que entender al otro, ponernos en los zapatos del otro, ser muy conscientes, ¿no? De que estamos en una sociedad, de que estamos conviviendo con otros y no viene a ser mis caprichos, no vengo a hacer lo que yo quiera, lo que yo pienso no es lo único correcto. O sea, todas esas situaciones Todo que nos ello. van a poner en una situación, pues, de mayor, pues, ventaja, por decirlo de alguna manera, pero de mayor ventaja con respecto a la organización en sí, no a mi persona, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Bueno, entonces, si nos llevamos algunos pensamientos, digo, todavía nos falta, pero bueno, si nos llevamos algunos pensamientos, vamos a poder lidiar mucho mejor con esto. Las diferencias son inevitables, Sí, 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 ¿no? sí, es Y no cierto. solamente son inevitables, sino son enriquecedoras, ¿no? Ahí en las diferencias está la riqueza de la vida. La violencia es prevenible. Ok. Nada más hay que tener también la capacidad de observación para detectar situaciones de violencia y poderlas atender, prevenir o detectar, ¿no? Que eso es muy importante. Em, Confundir el conflicto con la violencia, pues tiene dos riesgos. Una, que se minimicen los verdaderos brotes de violencia, ¿no? Ah, pues es un conflicto, ¿no? Y la otra es convertir cualquier desacuerdo cotidiano en un problema que dificulte la convivencia. Caramba, y eso sí es muy grave. Entonces, Eso, por eso es muy importante distinguir, ¿no? Que cada cosa y no confundir, ni minimizar, ni pensar, pues es que es nada más es el principio. No, puede derivar en algo muy grave.
Muy bien. Digamos entonces que una organización sin conflictos, pues también es una organización que va a ser poco productiva, poco creativa, porque no va a haber esa oportunidad de que externen su riqueza, ¿no? Y bueno, pues trabajar juntos en una organización no significa que todos somos iguales, pero sí significa que tenemos que aprender a colaborar, aun cuando pensamos distinto. Sí, 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 desde luego. Así es. Y bueno, en este punto, no olvidar que tenemos que trabajar con respeto, con proporcionalidad. Esto significa que cada uno de nuestros pensamientos, pues sí le debemos dar el peso adecuado. De repente algo muy pequeño lo queremos hacer muy grande o al revés. Y esto puede generar pues molestia en los compañeros, ¿no? También se debe tratar con objetividad. Eso es muy importante y apego a las funciones. Desde luego, sí. Esto también es muy importante, porque de repente al trabajador se le olvida todo y solamente quiere demostrar que tiene la... Y bueno, no al trabajador, pues a cualquier miembro de la empresa, ¿no? Puede suceder. Entonces, bueno, recordar que la autoridad no es violencia, ¿no? La función de mis jefes, de mis superiores, es precisamente supervisar mi trabajo. Sí, 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 y en todos lados siempre hay una autoridad, ¿sí? Así es. Si vemos en nuestra casa hay una autoridad, si vemos en la empresa hay una autoridad, si vemos en un club deportivo hay una autoridad. Entonces tenemos que acatar lo que esa autoridad establezca. Efectivamente, y en todas partes hay una autoridad. Si En voy todas partes, manejando, hay una sí, sí, autoridad, sí, siempre, ¿no? Entonces es muy importante tener la claridad de que esa autoridad, pues puede marcarme ahí algún error, ¿no? Está bien. Muy bien. Bueno, pues el sustento jurídico del asunto, bueno, usted lo sabe mejor que yo, bueno, pues es la Ley Federal del Trabajo que protege la dignidad de las personas trabajadoras, reconociendo la igualdad, la no discriminación, el respeto y las condiciones dignas de trabajo. exacto. Aquí hemos hablado ya del trabajo digno o trabajo decente, como también se le llama, Así es. donde precisamente se respeta la integridad física, la integridad mental de las trabajadoras, de los trabajadores, sin importar aquí sus preferencias políticas, religiosas, sexuales, etcétera. No, no, es respetar a la persona como tal, sea como sea hombre, sea mujer, sea un integrante de alguna de las comunidades que existen, en fin, a todo mundo por igual. Efectivamente. Y bueno, también establece la obligación de prevenir el hostigamiento y el acoso. Eso es muy valioso. Y bueno, con respecto a la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 2018, pues cambió la forma de entender la salud laboral en México. Sí, 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 desde luego. Un Así es. problema que ya se tenía en la sociedad, digamos, de la segunda mitad del siglo XX hasta inicios de este siglo XXI, era que la salud de los trabajadores, pues aun cuando se deterioraba, no se les había puesto atención. Y entonces teníamos enfermedades tanto físicas como mentales y pues el trabajador se quedaba así. Afortunadamente, ya cuando la autoridad, en este caso nuestros gobernantes, se percatan de que eso no puede seguir así, es cuando dan impulso a la norma 035 que desde el año 2018 entró en vigor y que todas las empresas, así tengan un solo trabajador, deben aplicar las disposiciones de la norma 035, porque si no lo hacen, el día que llegue la inspección del trabajo y solicite la comprobación del cumplimiento de la norma 35 y no la tenemos, cuidado, porque las sanciones económicas son elevadas, son cantidades fuertes que muchas veces la empresa no las tiene y eso va a originar pues todo tipo de consecuencias. La norma Así es. 35 es de vital importancia. Así es. Y bueno, ha ganado terreno, ha Sí, reconocido la existencia de algunas enfermedades que antes no se veían. Bueno, sí estaban, pero no estaban reconocidas. exacto. El ejemplo clásico, el Así estrés es. laboral, ¿sí? Exacto. Afortunadamente ya se reconoce no solamente el estrés, sino otras enfermedades que se han derivado del trabajo.
¿sí? Decimos el estrés, sí, pero también el cáncer de origen laboral, por ejemplo. En fin, son muchas las enfermedades que ya existen en la tabla de enfermedades y que los trabajadores que sufren esas enfermedades, valga la redundancia, ya pueden hacer valer dicha tabla. Así es. Entonces, bueno, es muy alentador que pues ya están siendo más reconocidas y por tanto se espera que más atendidas, Claro, sí, desde ¿no? luego. Así es. Bueno, la norma 035, pues ya sabemos que protege la salud mental y obliga a las organizaciones, pues, a identificar los riesgos de trabajo Sí, psicosocial, sí, sí, sí. la violencia laboral, los acontecimientos traumáticos severos y, bueno, pues deben establecer mecanismos de prevención, atender casos, mejorar el clima organizacional y promover el liderazgo positivo. Por supuesto. Y ese liderazgo positivo da excelentes resultados cuando se establece en la empresa, ¿sí? Así El es. resultado que da es íntegro, total. Y va a beneficiar a la empresa, sí, evidentemente, pero también va a beneficiar a los trabajadores. Y eso es lo que muchas veces no se dan cuenta los trabajadores. Argumentan que solamente la beneficiaria es la empresa. No, no es cierto, es para todos, ¿sí? Es para Sí, todos. efectivamente. Entonces, bueno, pues como dicen bueno, más bien el protocolo de la norma 035, pues primero es identificar, ¿no? Identificar, Los sí, riesgos sí. psicosociales, segundo es prevenirlos y el tercero es atenderlos. Entonces, ahí está cubriendo, ¿no? Toda la necesidad de estas situaciones y pues, como dice, deja claro que la violencia constituye un factor de riesgo psicosocial que debe identificarse, prevenirse y atenderse, ¿no? Con acciones de preferencia preventivas, ¿no? Sí, Vamos sí, a sí, sí. evitar que lo remedial sea lo único que sucede porque nuestra cultura empezó así, ¿no? Vamos a arreglar lo que ya está en camino, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que prevenir que se presenten situaciones. Exactamente. Eso es muy bien, muy Sí, bueno. sí, sí. Muy bien, pues tenemos también el protocolo para prevenir la discriminación, del cual ya estuvimos hablando la semana pasada, Sí, y sí, que sí. también nos ayuda a prevenir, a mantener la confidencialidad, la imparcialidad, a proteger a las personas involucradas, a mantener la perspectiva de derechos humanos, la igualdad de trato y la debida diligencia, ¿no? Es cierto, Entonces, sí, todo ello. por eso estos instrumentos son muy valiosos y a veces pues como que no se toman mucho en cuenta, pero la verdad es que son muy útiles porque nos dicen qué hacer y cómo hacerlo. Nos resta ejecutarlo nada más, Nada ¿no? más, y la ejecución, Exacto. cierto. Entonces, bueno, pues ya está como muy accesible. Está muy accesible ingresar a estos instrumentos. Muy bien, pues creo que el tiempo ya se nos está terminando. No sé, doctor, si le gustaría dar una conclusión del tema. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Pues hablar precisamente de los conflictos, decíamos, en este caso en materia del trabajo, es enfrentarnos a intereses que cada persona tiene. Intereses que van permeados por la cultura, que van permeados por el ambiente, que van permeados por los problemas que fuera de la empresa se tienen. Y estos ingredientes que estoy señalando van a originar que en cierto momento una persona pueda generar un conflicto hasta sin proponérselo o agrandarlo de una manera que ni él mismo esperaba. ¿Por qué? Porque hablábamos de las emociones que se hacen presentes, van a influir para que en cierto momento ese conflicto que era muy leve, a lo mejor va escalando a grado tal que se convierta en un problema macro. Y eso no se puede permitir. La Así es. empresa para poder producir necesita siempre que haya estabilidad en todos los procesos productivos y entre los trabajadores sin que esto los vaya a convertir en un robot o en autómatas, ¿no? De ninguna manera, sino simple y sencillamente mediante la capacitación que la empresa les proporcione. Hace rato se hablaba de aspectos que tienen que ver con la inteligencia emocional y conductual. Bueno, pues eso es lo que tiene que llevar a cabo la empresa.
en pro Así es. de los trabajadores. Así es. Sí, digo, en el mismo tenor que usted ha dicho, fortalecer las habilidades socioemocionales, pues es una inversión Sí, que la empresa va a hacer, pero que va a recibir muchos beneficios, muchos ¿no? beneficios. Y ya hemos hablado aquí de que lo ideal pues es que ganen tanto los trabajadores como los dueños de las empresas, los administradores, los clientes, los proveedores, porque cuando hacemos bien las cosas, Sí, pues todo queda involucrado, ¿no? Entonces, mejorar la capacitación, sí, capacitar al sí, sí. personal, tratar de desarrollar la inteligencia emocional en los trabajadores y en los liderazgos, enseñar resolución de conflictos, implementar los protocolos, establecer canales confidenciales, investigar objetivamente, documentar los casos, aplicar sanciones cuando proceda, pues todo eso va a coadyuvar a que haya una empresa sana, Es cierto. que sea más productiva, ¿no? Cuyos trabajadores se van a sentir parte de la empresa porque van a ser escuchados, tomados en cuenta. Cuando hay un problema, pues se sienten bien atendidos, Claro, no sí, sintieron sí, la sí. injusticia, no sintieron la ignominia, y entonces eso genera que un trabajador, en la mañana estaba escuchando que cuando un trabajador empieza a sufrir desde el domingo en la tarde porque el lunes regresa a clases, es porque algo estamos haciendo muy mal como organización, Sí. ¿no? Entonces, creo La que ansiedad se hace presente allí. Sí. sí, porque ya empieza a sufrir, ¿no? De, híjole, ya mañana es lunes y voy a empezar a hacer corajes y demás, ¿no? Entonces, es muy importante que mantengamos una cultura de motivación, de respeto, de atención, ¿no? Y eso se va a reflejar, pues, en el trabajo diario, y cuando hay clientes, pues también se va a reflejar, ¿no? Y entonces aquí ya esa fórmula que existía de que el cliente es lo más importante, no, el trabajador es lo más importante. Exacto. Ese paradigma de hace años, donde el cliente era el más importante, Así ha es, cambiado. Hoy el más importante es el empleado, el trabajador. así es. Porque si está contento, pues va a atender de muy buena forma a los clientes. Muy bien, pues el final nos ha llegado. Les agradecemos mucho su presencia. Doctor, muchísimas gracias Gracias a usted, María por sus Elena, por intervenciones. permitirme estar en su No, programa. hombre, al contrario, gracias y por el apoyo siempre también. Y bueno, pues les mandamos un abrazo, les deseamos que pasen una excelente noche y nos vemos el próximo jueves. Por hoy hemos llegado al final. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.